Buenos días, aquí de regreso a Florida. Aquí está mi cepillada como estoy. Aquí estamos. Vamos a ver cómo se pelea un poquito con el jet lag. Es la primera vez que hago esto en español. Voy a tratar de hacerlo en español y en inglés. Pues interesante, ¿verdad? Ayer estando en Roma y hoy en Florida. Estaba pensando que como el mundo ya es un viajecito y no sale de un lugar a otro y no tienes problemas, tú sabes, cruzando, llegando, todo se hace tan fácil. Y me imagino como Jesucristo caminaba. Yo creo que alguien dijo como tenía 100 millas cuadradas que él caminó, algo así. Y yo, pues, en este viaje, pues no solamente pude ver como un hombre tocando Egipto, a Jordania y cerquita a Israel, viendo como un hombre en esos tiempos caminaban, llevando el mensaje, hablando de su propósito, ¿verdad? Y después poder ver que hasta un sitio tan lejos para esas personas en ese momento como aquí Florida, que llegaron los españoles con el cristianismo, ¿verdad? Y en Francia, que estuvo Pablo con el cristianismo en Londres, también Pablo llegó para allá. En Roma, donde Pedro también llegó y Pablo llegó. Pablo llegó porque vino de Roma, ¿verdad? Pablo vino y murió en Roma. Pero Pablo llegó hasta Jordania, llegó a Arabia, llegó a sitios cerca de Asia, llegó por África. Y Pedro creó una estructura donde está por todos los rincones del mundo, donde la gente iba a llevar el mensaje, ¿verdad? Y lo hicieron con las cosas, con un tiempo tan duro. O sea, había que meterse en un barco, había que caminar, había que estar en caballo, había que estar caminando, había que estar en chancleta, había que estar... O sea, era un tiempo donde no era fácil llevar el mensaje, ¿verdad? Y cuando tú llevas el mensaje, pues el mensaje tiene que ser bien rígido. Tiene que ser, esto es lo que tienes que decir, porque de aquí a allá te vas a olvidar, de aquí a allá te va a pasar muchas cosas, de aquí a allá... tienes que ser fuerte con tu mensaje. Y yo en 17 días pude compartir en Londres, en Francia, en Egipto, en Jordania, en Dubái, en Roma, hasta una paradita en Madrid por unas cuantas horas antes de llegar otra vez a Estados Unidos. Tan rápido. Y esto que estoy haciendo, ¿verdad? Es como llega el mensaje. Puede llegar mucho más rápido, ¿verdad? No sé, me dijeron que tengo como 50 personas que miraron el primer video o algo así. Y yo me pongo a pensar, ¿verdad? Cómo ahora tenemos esta oportunidad de llevar el amor de Jesús. Y no mucha gente lo hace. ¿Verdad? La terapista mía me dijo, como Jelly Roll está llevándolo, y como para nosotros Daddy Yankee lo está llevando. Y hoy es domingo, ¿verdad? Hoy es domingo. Hoy es el día de recordarnos, ¿verdad? Yo me recuerdo todos los días, gracias a Dios, pero hay gente que pues espera para estos días para que su semana pase
y darle gloria y quedarse tranquilo y recordar lo que Dios ha hecho en este mundo y lo que Jesucristo caminó en este mundo. Y estos mensajeros, Pedro y Pablo, pudieron llegar a muchos sitios y crear unas estructuras para poder nosotros compartir ese amor hoy. Porque no lo vimos, no estuvimos ahí. No solamente Pablo no lo vio, Pablo no lo vio, sino que cuando lo vio lo cegó para que no lo viera. Y solamente ahí él pudo ver. Interesante eso, ¿verdad? En este viaje que yo acabo de regresar, pude ver muchas cosas. Reflexionando interesantemente, ¿verdad? Yo fui por el amor a mi sobrino, por la preocupación de que él estuviera bien, ¿verdad? De un sentir humano, pero salí con un sentir espiritual, un sentir de amor más lleno que cualquier humano pueda dar, y compartirlo con él y con su familia y con mi hijo ha sido algo muy bonito. Pero para ver, ¿verdad? Él y yo pudimos ver muchas cosas, y una de las cosas que vimos fue en Francia, en el tesoro de la Catedral Notre Dame, un elemento santo, ¿verdad? Un elemento santo, porque las cosas santas son las cosas que salen de la Biblia, que tú entiendes de la Biblia y pasaron, y tú puedes ver, tocar, sentir, ¿verdad? No solamente leerlo, imaginarlo, lo ves, ¿verdad? Pues, ¿cómo empezamos? Empezamos ahí en la Catedral Notre Dame, viendo que Cristo murió en una cruz, físicamente, ¿verdad? Porque tiene la vida eterna, ¿verdad? Pero física, su humanidad fue determinada en una cruz. Y ahí hay un cantito de una cruz, ¿verdad? Un cantito de una cruz. Y pude ver eso, ¿verdad? Interesantemente tenía unas gafas Meta que yo las uso para grabar, y estaba grabando como loco para poder ver y todo esto. Y desafortunadamente, subsecuentemente a estar ahí, me senté en un sitio a fumar un cigarro y dejé las gafas en el asiento y me fui. El video no lo tengo, pero tengo fotos. Y está aquí en mi cabeza. Luego, ¿verdad? Fui a Londres. Y en Londres, caminamos desde ir a la Catedral de Pablo, que es una catedral muy bonita allí. Caminamos por el camino donde Pablo caminó, ¿verdad? Y no solamente eso, vimos en ese camino cosas de Egipto, cosas de la historia de guerra, muchas cosas de ese camino de la Catedral de San Pablo hasta el Abbey de Westminster, ¿verdad? Que es donde el rey se corona allí en Inglaterra. Caminamos eso en la noche, después de hacer una oración, quitándonos zapatos para tocar tierra en un frío y en una lluvia. Caminamos 3 horas hablando y conversando del mundo y la espiritualidad. Y yo me imagino que Pablo, en esos caminos, eso es lo que él hacía. Él hablaba, explicaba, conversaba, conocía, pero con un amor a Jesús que nada se lo podía quitar. Y no le dolían los pies. No me dolieron los pies. Caminamos 3 horas y no me dolieron los pies. Y
después de caminar esas 3 horas, vimos a mi hijo y su amiga en el bar del hotel. Y había situaciones que quizás estoy juzgando, y yo no quiero juzgar, pero vamos a decir un poquito ilícitas, donde la moralidad, la necesidad y lo que sea, entre un hombre y una mujer, y se veía eso que estaba pasando alrededor de nosotros. Cuando llegaron mis hijos y su amiga, pues ella me pregunta que qué me estaba pasando en mi vida. Yo le conté la historia y hablé de Cristo. Y casualmente se empezaron a tocar cosas alrededor de ahí, subsecuentemente esta caminata, ¿verdad? Que el punto es seguir hablando de Él. Seguir hablando, no importa las circunstancias de usted, donde tú estés metido. Es hablar de Él. Y eso pasó, ¿verdad? No solamente en el camino vi ese cantito de dónde fue que mataron a Cristo en un canto de madera, y dónde fue que Pablo caminaba hablando de Cristo. Luego fui a Egipto y vi estas pirámides gigantes que cuestionan en mi mente las cosas como fueron creadas, ¿verdad? Porque son gigantes, inmensas. Pero ¿qué yo estaba buscando? Yo estaba buscando a Moisés. Yo dije, Moisés caminó aquí. Moisés liberó a los judíos aquí. Y esa fue la memoria que yo me estaba buscando. Y cómo esa civilización, que fue una civilización egipcia muy importante, como ellos pudieron documentar todo, menos a Moisés, ¿verdad? Casualmente dejaron ese ahí. Fui al museo a buscar eso, no lo encontraba, yo estaba frustrado. Y yo, ¿dónde está lo de Moisés? Yo estoy buscando, porque todo el mundo tiene que hablar de Moisés, ¿verdad? Y yo preguntaba de Moisés. Y no fue hasta que fui a la iglesia, tiene un área bien pequeña, donde está el cristianismo. Y es como controlada, tú la veías media rara, y se veía media entre árabe y musulmán, y otro tipo de personas vestidas de negro. Yo me quedaba como que, qué extraño es esto. Pero cuando entraba a la iglesia, era la misma iglesia, la de Cristo. Tú veías a Cristo reconociéndolo inmensamente, rápidamente. Esta iglesia que le llaman la iglesia colgante. Yo sentí ese amor de Cristo ahí adentro. Y veíamos lo mismo, el bautismo, lo mismo que vi en la catedral de Pablo, en Notre Dame, en el Abi. Tú ves el bautismo de Cristo, Cristo siendo reconocido, Cristo muriendo en la cruz por nosotros. Y aquí lo viste, se veía también, se veía un poquito las caritas diferentes, un poquito más gordito, un poquito más chiquito, no sé, pero era lo mismo, Y no solamente vimos eso, sino fuimos a otro sitio santo, a un sitio donde a José el ángel le dijo, vete de aquí hacia Egipto con María y con Jesús, porque Herod lo iba a matar ahí. Y ellos, sin saber dónde iban a Egipto, siguieron y casualmente llegaron ahí donde yo estaba, donde yo fui. Estaban en una cueva donde Dios le dio agua para tomar en un pozo. Y en esa cueva había una cajita chiquita donde pusieron a Cristo. Ahí. Y entramos a esa cuevita y oramos en esa cuevita por la gratitud que tengo, porque Dios dio su único hijo para este mundo, para nosotros poder sentir el amor de verdad. El amor de verdad.
El amor que Él quiere que repliquemos nosotros todos los días. Luego de estar ahí, por la basura, por el camino de basuras, ahí cerquita, encontramos otro altar de Cristo bello, donde apareció el pescadito, ¿verdad? Y estaba entre basura. Tú llegabas a un sitio bien sucio en Egipto, basura, tráfico, gente caminando entre la basura con basura, llevando, porque él reciclaba toda la basura. Pero al final de la basura estaba Cristo. Estaba Cristo. Estaba en una piedra, lo habían hecho, lo habían puesto. María Teresa había estado ahí. Fue uno de los papas allí. Pasó por toda esa basura para llegar al templo de Dios. Y así que uno piensa, uno tiene que pasar por la basura de esta humanidad para llegar ahí. Pero Él está ahí todo el tiempo. Bueno, y de ahí, ¿verdad? Ahora la cruz, la caminata, tener que escapar y meterse en una cueva y saber que Dios te brindó agua y que estuviste ahí. Jesucristo estuvo ahí parado, sentado en una cunita con José y María. Y que tú estuviste ahí. Y que después de eso, por la basura, llegaste a un templo bien bonito, donde lo que reconocían era la cristianidad. Y tú veías la historia de Moisés, veías la historia otra vez en paredes, en puestas, todo se veía como lo ves en todos los sitios. Ahora llegamos a Jordania. Y casualmente llegamos a un hotel donde reconocen mi humanidad por los gastos en un hotel que uno ha hecho en su vida. Y lo están esperando ahí con alfombra roja. No porque uno es cristiano, no porque amo a Jesús, sino por el sistema de reconocimiento humano. Le llaman como el gran embajador del hotel. Estaban esperando el gran embajador del hotel que va a venir hoy. Y eso al humano lo hace sentir bien, poderoso. Pero la gloria es a Jesús. Y te digo que en esa gloria está la paz. Y ese día, otra vez, nuevamente, nos sentamos a hablar de Cristo, ahora con más fuerza, y estamos hablando. En medio de eso vienen a interrumpir el demonio el camino, a ver cómo uno se menea. Y tú reconoces ya el demonio. ¿Qué miedo tengo? Si yo tengo vida eterna. ¿A la muerte? No, yo no voy a morir. Porque tengo vida eterna ya. Mi cuerpo se va. Pero mi espíritu sigue. Porque está con Cristo. ¿Verdad? Casualmente llega el demonio, se va el demonio, porque no puede. Seguimos con Cristo. Llega otra persona que toca casualmente de Puerto Rico, algo que uno no esperaba. Pero era Dios enseñando, ese era tu pasado, no es tu presente. Porque yo podía hablar del gobierno, podía hablar de la situación de Puerto Rico, podía hablar de todo esto. Pero rápidamente yo lo que le dije a él es que esto es lo que yo quiero hablar. Y cuando yo le dije eso a ese caballero rápidamente abajo y empezó a hablar de Cristo. Y que eso era su propósito. Un hombre con mucho dinero, mucha fama, que podía pararse y caminar y seguir caminando, se sentó al lado para hablar de Cristo. Y casualmente ahí llegó Daniel a nuestras vidas. ¿Quién es Daniel? Un embajador real, ¿verdad? Un embajador real. No un embajador humano de esto de que se reconocen por título, sino un embajador que Dios ha puesto en el camino para ayudar
un embajador de la humanidad. Y nos pidió ayuda para ir al sitio donde Cristo había sido bautizado. ¿Y qué vamos a decir nosotros? Pues claro, te llevamos. Fuimos a ver ese otro lugar, pero en ese otro lugar fue un poquito diferente, porque ese otro lugar tenía mucha más historia. Ahí estaba San Juan Bautista, ¿verdad? Juan Bautista que tenía un sitio ahí donde se quedaba porque él estaba preparando el camino para Cristo. Y él estaba ahí, al lado del río. No en el río, casualmente no era en el río, estaba al lado del río, donde había un suministro de agua creado por la tierra, por grietas en la tierra que suministran un tipo de agua clara. Y él estaba viviendo al lado de eso, y ahí era donde él bautizaba. Y cuando fuimos ahí con Daniel, pudimos ver a Israel, ¿verdad? El otro lado. Y vimos el sitio donde Cristo fue bautizado, donde Cristo lo bautizó Juan Bautista, y Juan le dijo, mira, pero bautízame tú a mí. Y él le dijo, no. Tú tienes ese propósito porque tú eres el correcto. Y cuando lo bautizó, se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo. ¿Verdad? Y por eso, por el bautismo, es que el Espíritu Santo vive en todas las personas que están bautizadas ya. ¿Y por qué no lo hizo Cristo? Porque si lo hacía Cristo, nadie más iba a poder bautizar. Solamente Cristo puede bautizarte. Pero lo hizo el que preparó el camino para Cristo. Como nosotros preparamos el camino para Cristo porque viene otra vez. ¿Verdad? Y yo me siento que ese día no solamente pudimos caminar y tocar el río Jordán, sino que nos dieron la oportunidad de bajar el mismo sitio donde Cristo fue bautizado. Y nos tiramos el agua en la cara y oramos. Y ahí Cristo estaba nuevamente. Lo vimos, un canto, el pedazo que lo tocó en la cruz, cuando murió. Lo vimos cuando Dios los salvó y los llevó a Egipto. Lo vi cuando los dio la salvación en el bautismo en Jordán. Y ahora, después de ahí, fuimos al sitio, a la montaña, donde, recuérdate que vimos el camino de Pablo, vimos el camino de Moisés, de la liberación, de llevar el mensaje. Y ahora, en esta montaña fue donde Dios acostó a Moisés a dormir, después de 120 años. Y ahí le enseñó su promesa ejecutada en la tierra prometida. Se la enseñó de ahí. Y la vimos nosotros. Y oramos. Otra iglesia, otro elemento, otro reconocimiento de la historia vivida, santa, bíblica, que caminamos allí. Ahí vimos cuando en el sitio de Egipto donde Moisés liberó al pueblo de Dios. Vimos donde Moisés vio la promesa de Dios que había cumplida antes de dormir, porque él tenía la vida eterna. Luego de ahí, interesantemente, fuimos al Mar Muerto y ver el sol caer ahí fue algo muy bonito, donde las experiencias
son claras. No hay una vida en ese mar. Se ve lleno de sal. Pero se flota en él. Y fue algo muy bonito. Antes de ir a otro lugar bíblico, que fue donde Lot fue con sus hijas a una cueva después de salir de Sodoma y Gomorra, y que su esposa había mirado para atrás y se había hecho una estatua de sal. Se las llevó a sus hijas para protegerlas de todo esto mal que estaba pasando alrededor. Sus dos hijas vírgenes ahí las tenía en una cueva metida. ¿Y qué pasó? En esta cueva que llegamos nosotros a las 7 de la noche, cuando habían cerrado, brincamos en la verja, cruzamos, porque no entendíamos, decían cerrar a las 7, llegamos antes de las 7, y era una cuevita chiquita. Entramos a la cueva, y en esa cueva, otro lugar santo bíblico, fue donde embriagaron a su padre. Una se acostó con él un día, otra se acostó con él otro día, cuando está embriagado, y tuvieron descendencia. ¿Verdad? Ahí salieron los moabitas y los amonitas. ¿Verdad? Y perspectiva, ¿verdad? ¿Qué perspectiva? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Juzguemos todo lo que uno quiera juzgar. Pero llegamos ahí. Y vimos ahí. Y caminamos un montón de escaleras para subir ahí. Y bajamos un montón de escaleras para bajar de ahí. Luego de esto, fuimos a otro lugar. Próximo día. Que era Petra. Una ciudad creada para en las piedras. Y es algo increíble de ver. Esta vez fuimos más inteligentes. Cogimos un carrito y un burrito para no caminar tantas escaleras, porque por poco Néstor y yo nos morimos bajando y no podemos casi caminar. Llegamos a un monasterio cristiano, casualmente, que no era cristiano originalmente, pero Pablo influyó ahí y se cambió a ser un monasterio cristiano, que teníamos que llegar allá. Bello, precioso. Pero quiero enseñar ahí que el cristianismo llega hasta un sitio tan complicado y tan lejos, tan duro de llegar. Pues no puedes llegar a menos que tenga un helicóptero, pero para subir y escalar todo eso, que lo tuvimos que hacer nosotros en burrito. Pero en ese tiempo no había burrito, no había escalera, no había nada. Pero llegaron a llevar el mensaje de Dios, de Cristo. Y esa gente le llegó el mensaje. Una cosa muy bonita. Después de ese viaje, fuimos a Dubái, ¿verdad? Y ahí, en todo esto, ¿verdad? El diablo entra y sale para ver cómo seguimos nuestra firmeza. Y es interesante porque se vuelve más chistoso la situación, ¿verdad? Primero te tenta con cosas bien complicadas, claras, que te dices, ay, qué tentación tan grande. Después se pone un poquito más inteligente y trata de traerte como un poquito más de sofisticación a ver si cae. Y después te trae un mundo de tecnología, de fiesta, de todo esto. Y ya tú te sientes incómodo. Ya tú no puedes ya tú dices, mira, yo no sé qué tú haces, pero esto ya se siente, ya no es claro. Y casualmente hablando con los musulmanes dicen, amamos a Jesús. No uno, no un poquito, lo amamos mucho. Todos los amamos a Jesús.
Fue bonito escuchar eso de ellos. Pero me reuní con el pastor Clinton de J.J. Debbie y hablamos de Dios y hablamos de Cristo en un sitio lleno de dinero, lujos, vista grande, con platos caros, él y yo. Los únicos hablando de Cristo. Todo el mundo alrededor miraba. No solamente estaba hablando de Cristo, estaba con un cigarro, un sitio de comida ahí echando humo y llamaba más la atención, pero veían y escuchaban y hablaban de dinero a la izquierda, hablaban de ropa y de lujos a la derecha y hablaban de sitios donde van a ir al otro lado y nosotros de Cristo enfocados en Él. Y sabiendo que tenemos que dar, aunque no tengamos para nosotros, pero tienes que dar para tu hermano. Y eso fue interesante porque vi eso en el pastor Clinton y oramos y compartimos y conversamos y de ahí se vio que en ese mundo, ¿verdad? En ese mundo de tentación, de todo, que está todo ahí, está Cristo también. Está Cristo también ahí. Y ya Cristo no se esconde, está visible, ¿verdad? Me dijo mi hermana en Cristo, me dijo que ella cuando vivía en Cuba, su abuelita tenía que esconder el crucifijo de Cristo. Y lo sacaban para celebrarlo el domingo. Yo no puedo esconder a Cristo. Nunca. Pero todavía hay gente que no lo reconoce. Y ese es el camino. Y para saber que ahí en este mundo, que estábamos con todo este lujo y todas estas cosas, con todas estas tentaciones, todas estas situaciones que llegaban, nos acercaban más a crear este tipo de método para encontrar a Cristo, ¿verdad? Porque todo esto era para ver, primero tienes que ver dónde estaba Cristo, qué hizo Cristo, dónde estaba todo. Ahora vamos a ayudar a la gente a encontrar a Cristo, ¿verdad? Y creamos ahí en otro bar con una vista bien bonita. ¿Cómo vamos a empezar el mensaje, a llevar el mensaje de Cristo? Y con la ayuda de todos empezamos eso ahí. Primer Instagram, video, lo que sea, que no sé. Ya yo estaba haciendo esto porque yo necesitaba compartir y entender y aprender para mí mi camino. Y de eso ahí salió. Ahí llegué a Roma y en Roma rápidamente, ¿verdad? Iglesias a la izquierda, iglesias a la derecha. Tú veías catolicismo por todos lados. Y tocó ver el Coliseo, donde el emperador Constantinopla fue el que legalizó la cristianidad, ¿verdad? Porque era ilegal, estaban matándolo, ¿verdad? Él fue el que la legalizó. Y él creó en el Coliseo varias iglesias subsecuentemente, ¿verdad? Que yo no sabía eso, porque cuando uno va con otro lente, uno va para marcar, ya fui ahí, vi esto. ¿Pero qué estás viendo? ¿Qué? ¿Cuál es la historia? Oh, ahí habían peleas. Ok. El reconocimiento de la gloria de Roma, ¿verdad? Y tú ves todos estos obeliscos, egiptos, por todos lados, porque la civilización más grande antes de eso era la de Egipto. Y ellos los habían controlado, ¿verdad? Y conquistado, ¿verdad? Lo habían conquistado a ellos. Y trajeron cosas para representar su
grandeza. Y cuando vi la iglesia de María, donde está Rafael, la iglesia, el Panteón, que era un templo originalmente para muchos dioses, donde Rafael está sepultado, el artista Rafael, ¿verdad? Que es muy famoso, porque hizo unas pinturas reales, bien reales, de Dios. Ahora, hay que recordar algo ahí, que se me olvidó, que cuando fuimos al Louvre, Leonardo da Vinci estaba recreando elementos de Cristo en diferentes partes, ¿verdad? Y tiene una foto de Juan el Bautista ahí, que él hizo. Recuerda que artistas no solamente fueron los apóstoles los que llevaron el mensaje. Luego los artistas con sus dibujos y sus historias llevaron el mensaje. Así como Daddy Yankee, artista, llevando un mensaje. El mensaje sigue, ¿verdad? Y en todo este camino, porque estoy conociendo, pues veo esta estructura, esta iglesia. Pero esta iglesia, si tú la ves, es redonda. Es el Panteón, que era para muchos dioses, la convirtieron para el Dios, el único Dios. Y enseñan la cruz de Cristo hasta que llega José y María, ¿verdad? Tú ves a José y María protegiendo a Cristo, pero tú ves al Cristo crucificado, llega al final y tú ves al Cristo crucificado ahí. El templo de la crucifixión está ahí. Y ahí yo me senté a orar. Y ahí tú entiendes la conversión en Roma de impuridad, de dinero, de grandeza, de creación, a la cristianidad, ¿verdad? Porque Roma era lo más fuerte, era el Dubái, ¿verdad? Y ahora tú lo ves y tú caminas y es caminar entre iglesias. Y no solamente tienen los dos líderes de la iglesia, a Pedro y Pablo. La catedral de San Pedro está en la montaña del Vaticano, donde fue ejecutado Pedro en una cruz al revés, porque él dijo: yo no merezco ser crucificado como mi Padre Jesucristo. Y ahí murió, ¿verdad? Y ahí salió él como el primer papa, el segundo papa, y la historia sigue. Con una estructura de una iglesia. Él creó la estructura de la iglesia, ¿verdad? Y al otro lado, bastante lejos, fuera, un poquito de la ciudad de Roma, fue donde mataron a Pablo. Pablo estuvo en la cárcel un montón de tiempo porque no lo mataban, porque era romano. Para reconocimiento, si hubiera sido un judío, lo hubieran matado inmediatamente. Pero lo dejaron en la cárcel, lo dejaron escribir, lo dejaron amar a Cristo. Hasta que llegó y lo mataron. Ahí fue sepultado. Y en ese sitio Constantinopla creó la iglesia de San Pablo. Y en la tumba ahí, ¿verdad? Interesantemente, Cristo físicamente nunca llegó a Roma, pero sus dos líderes, el líder de la fe y de estudio, que es Pablo, un romano, se llamaba Saúl, se convirtió a Pablo, y Simón, que se convirtió en Pedro. Ahí terminaron. Pero no terminaron, ¿verdad? De ahí salió todo. Llego a ver un elemento más al final, horas finales de regresar yo.
a una catedral. La catedral de San Pablo es bella también, bellísima, es para glorificarse uno, es para la persona entrar y sentirse bien. La de San Pedro es majestuosa, es para reconocer la estructura, la fuerza del cristianismo. Y la de María, la catedral de María, la Milagrosa. Esas tres tienen puertas santas. Ahora, esas reconocen el amor de Cristo. Porque ella sabía desde el principio que el hijo que ella tenía era hijo de Dios. Tenían que cuidarlo, amarlo. Pero sabía que se iba a sacrificar. Y ahí tienen un pedazo de madera de la cuna original de Cristo bebé. ¿Verdad? El símbolo que yo saco de todo esto, yo vi en Francia un pedazo de donde lo mataron. Yo vi en Egipto, donde cuando era chiquito lo tuvieron que esconder. Yo vi en Jordania, donde él empezó a hablar y a reconocer cuando se bautizó por San Juan Bautista. Y vi en Roma, donde él empezó su vida en este mundo. Esto es un mensaje de mi trayectoria, es bien largo. Pero hoy llego aquí, claro, en que el mensaje se tiene que seguir llevando, porque allí están, no solamente donde un cantito donde estaba Cristo bebé, donde fue cuando nació lo pusieron, sino donde los dos líderes de la iglesia los mataron. El nacer y la muerte. Porque sabemos que no cuando mueres y no cuando naces es solamente la oportunidad de llevar a Cristo. Se lleva todos los días y tocando vidas, como pensamos nosotros en nuestro camino para encontrar el amor, cómo amar a Cristo, ¿verdad? Con este grupo de Pathfinders, de encontrar caminos, ¿verdad? Y este mensaje, pues, quería llevarlo en español por alguna razón. Y quiero que sepamos que no tenemos que estar en una iglesia. La historia la podemos contar, la podemos explicar, la podemos hablar. No tenemos que esperar al domingo. No tenemos que esperar a que muera alguien, a que viva alguien, que nazca alguien. Tenemos que hacerlo todos los días. Y Él existió aquí con nosotros para que nosotros seamos mejor. Y voy a terminar con mis lecturas de hoy. La primera lectura en este librito que se me ensució con el café del día de hoy, diciembre 7, es: hagan esto en memoria. El reconocimiento del cuerpo y la sangre de Cristo en la iglesia, ¿verdad?, que se hacen los domingos, es en memoria de Cristo, es en reconocimiento de que Él vivió, murió por nosotros, donde nos enseñó que se puede vivir y cómo se debe vivir. Y hay elementos que hablan aquí, que hoy diciembre 7, los marinos, cuando están entrando al muelle de Pearl Harbor en Hawái,
se visten con una ropa especial, se paran de una forma especial en el barco cuando están entrando, para recordarse de lo que pasó ahí en 1941, cuando fueron atacados por los japoneses y murieron muchas personas. Hacen algo de un método todo el tiempo cuando entran ahí. El domingo o en la misa hacen algo todo el tiempo para recordar que Cristo estuvo aquí y que Él es el Hijo de Dios y que Dios mandó su único Hijo por nosotros y que fue crucificado para nosotros poder tener el perdón y para poder tener el amor de Él, y que Él está con nosotros todos los días en el Espíritu Santo. Eso es lo que se hace en recordar, y esta es la página de recordar, ¿verdad? De ahí me moví para la mesa con Jesús, ¿verdad? Y en esta mesa con Jesús nos dice, Jesús nos enseña a ser personas leales a Él, ¿verdad? Y Él habla en esto de dos historias que están conectadas. Que cuando en una historia, porque Jesús hablaba siempre en historia, en una historia estaba un hombre rico, se fue de viaje y le dejó a sus sirvientes oro, con la expectativa de que con ese oro que te dejo, tú lo vas a duplicar o hacer algo más con el oro, como que lo vas a invertir para generarme a mí, cuando llegue de eso para atrás, voy a tener más dinero. Y llegó, uno invirtió y lo duplicó, le dieron 2, sacó 2 bolsas de oro más, otros 5, sacó 5 bolsas más, y el otro tenía miedo de su amo y de perder y de su confianza en él mismo, que escondió el dinero y cuando llegó para atrás le dio el dinero para atrás igual. ¿Qué hizo el rico? Pues dijo, bueno, felicitó a esos que hicieron inversión y al otro le dijo, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué lo hiciste? ¿Verdad? Y ¿cómo va? Ahí, en esa historia, Dios termina con otra historia. Jesucristo, ¿verdad? Habla de esa historia. ¿Por qué? Porque lo que dice es que castigó al otro por no atreverse, por no tratar. Y en la otra historia, Jesús habla cuando Él regrese otra vez como rey y va a separar el mundo entre dos grupos. En un grupo, Él quiere ver las personas que le da comida a los que tienen hambre, le da algo de tomar al que tiene sed, lo ayuda al enfermo, ayuda a la gente que la otra gente no quiere ayudar, a los prisioneros. Lo que tú haces por tu hermano aquí es como que lo hiciste por mí. Es el primer mandamiento. Él dice, mira, tienes que amarse uno al otro, no hacerse daño. Esos son los grupos. Él invirtió en nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esa inversión? ¿Vamos a quedarnos callados? ¿No vamos a compartir eso? ¿Verdad? Tenemos miedo. Porque, ¿qué va a pasar si hablamos de Jesús? ¿Nos van a poner para el lado? No, ¿verdad? Ese es el grupo. Ese es el grupo que yo quiero estar. Y voy a estar. Y después vamos al amigo de nosotros, de Matthew McConaughey, ¿verdad? Y habla de medidores de regulación, ¿verdad? Cómo él mide las cosas. Y es un balance, ¿verdad? Porque hoy tú puedes estar enfocado en el trabajo y tu familia baja, ¿verdad? O puedes estar enfocado en tu familia y tus recursos bajan.
O puedes estar enfocado o en tu fe en Dios baja. O lo que sea, ¿verdad? Es un balance, ¿verdad? Un equilibrio. Llena tu tanque de fe todos los días. Llénalo. Ese no lo puedes traer porque todos los otros necesitan de eso para mantenerse equilibrados. Y eso es el equilibrio que él dice. En tu fe no puedes dejar que baje. Eso es los medidores de Matthew McConaughey, ¿verdad? Y después de eso llegamos a la Biblia. Y la Biblia, en el primer libro de Reyes, número 3, 16 al 28, habla de Salomón y de cómo Salomón hizo una decisión. Y en esa decisión tuvo sabiduría. Y viene la historia de esta forma. 2 prostitutas viven juntas. Quedan embarazadas. Tienen un día un hijo, otro día otro hijo. Una prostituta se queda dormida y mató a su hijo. Se lo aplastó. Se despertó, en la noche vino y sacó su hijo, se lo dio a la otra que estaba dormida y cambió el hijo y se lo puso el hijo de ella en la teta de ella. Se despertó la otra prostituta y dice: este no es mi hijo, está muerto. Y ella dice: el muerto es tu hijo, el vivo es mío. Y pues, ¿cómo van a comprobar quién fue el hijo de quién? Son prostitutas, nadie sabe de quién salió. Son bebés, los bebés no pueden hablar. Pues van donde el rey. Le llevan esto al rey. Y el rey le dice: ¿qué pasa? Le dice: bueno, esto es lo que pasó. En la noche esto cambió. Viene y dice: vamos a hacer esto. Tú quieres el vivo, ¿verdad? Pues vamos a coger una espada y picar el vivo en 2. Y tú te quedas con una parte y una parte para decidir. La madre, el amor de madre, dice: espérate, yo no puedo hacer esto. No. Está bien que se quede con mi hijo y que viva. La otra dice: no, perfecto, vamos a picarlo en la mitad. Porque dice: mi hijo murió, el de ella tiene que morir también. Y ahí el rey dijo: este es el hijo tuyo. Porque solamente una madre va a decidir entregar a su hijo por la vida. Y ese es el mensaje de esto, ¿verdad? Que uno tiene que tener esa sabiduría. Y ahí cuando él ejecutó eso, todo el pueblo de Israel dijo: oh, qué sabio fue él. ¿Cómo lo hizo? Como lo hizo Dios en su mente. ¿Verdad? Qué bonito lo que hace la sabiduría cuando viene de Dios. Seguí con el libro hacia el ministerio. En esto me sigue hablando de las características de un ministro, ¿verdad? Y yo sigo diciendo: bueno, definitivamente yo pienso que hay tiempos diferentes, hay todos tipos de ministros en este momento, ¿verdad? Pero habla del respeto, ¿verdad? De que tú tienes que pararte firme frente a una congregación y decir: mira, yo puedo hablarte porque tengo mis cosas en orden. Mi pensar es: yo puedo hablarte porque estoy poniendo mis cosas en orden todos los días y no paro. No llego ahí. Sigo haciéndolo. Pero yo no quiero que tú seas como yo. Yo lo que quiero es que ames a Cristo. Eso es lo que yo quiero. Que ames a Cristo. Y en esta oración, del libro de oraciones hoy,
Dice, Padre, en este momento de donde nos estamos curando, estoy traduciendo en español, Ismael, disculpa. Yo admito, algunas veces me asusta el esperar, como que no sé qué está pasando. El camino para recuperarme se siente muy largo y con mucha incertidumbre. Me siento en momentos que ya el tiempo y mis fuerzas se están quedando sin fuerza. Pero yo sé que con tu poder vas a perfeccionar mi debilidad y confío que tú me vas a poder llevar entre todo. Sigue ayudándome a confiar en tu proceso y que hasta que yo no vea que está progresando, sigo confiando. Ayúdame a ser paciente conmigo mismo y con el tiempo de tu proceso en mi vida. Dame fuerzas nuevas cada día para poder perseverar y llevar un momento, un paso a la vez, confiar que tú estás trabajando en formas que yo no puedo ver. Pon en mi alrededor tu paz, Dios, y ayúdame a estar seguro que en ti yo estoy. Envíame gente a mi vida que me pueda dar el coraje, que ore conmigo, que camine conmigo en este camino que tú me tienes para mí. Que cada victoria pequeña me recuerde a tu lealtad y que me dé esperanza hacia el futuro. Gracias por ser mi apoyo constante, mi esperanza que no se puede quitar, mi refugio cuando las cosas están duras. Yo confío en tu amor y en tu promesa y sé que algún día todo se va a curar. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Amén. Y con eso voy a dejar este día en las manos de Cristo otra vez, llenar el tanque de fe y que Dios los bendiga y que pasen un día con mucha paz y mucho amor. Y gracias por todos esos que me han apoyado, toda esa gente que me ama, toda esa gente que me da el coraje para yo seguir en esto. Que Dios los bendiga a todos.